qué pasa tras eso, porque hay muchos que allá afuera deben de estar diciendo, híjole, pues es una tarea difícil. Pues a lo mejor como los pensamos antes de atacarlos, de utilizar una formalidad, porque tienes que tener cierta compostura en ciertos temas. Muy buenas tardes, muy buenos días, depende de donde nos estén viendo. Bienvenidos a HR Unplugged, mi nombre es Hermes Cruz. Yo soy Edith González, Bienvenidos. Y el día de hoy tenemos una perspectiva diferente. Ya teníamos ganas de hacer este episodio, ¿verdad? Desde que empezamos la planeación de esta temporada, pensamos en quién va a ser nuestro primer CHRO que vamos a tener aquí en la mesa, que vamos a entrevistar, que nos va a contar un poco cuál ha sido la evolución de HR, pero desde una perspectiva 100% vivencial. Entonces, así es. Admirado por muchos, sí, querido por otros tantos. Exacto. Ha estado en grandes empresas, de nombre Manuel Aldrete. Bienvenido. Bienvenido. Muchísimas gracias, qué privilegio. No sabía que era el primer pues HRO o director de recursos humanos que habían invitado. La verdad es que para mí es un privilegio estar con ustedes. Los admiro muchísimo también y bueno, y a su audiencia, pues es la misma audiencia con la que tenemos una gran comunidad, ¿no? Es correcto, pertenecemos a las mismas comunidades y justo en la antesala estamos platicando esto, que nos vamos haciendo de diferentes tribus, comunidades, equipos de trabajo, pero siempre creo que con un factor muy en común, la comunidad del noreste de temas de HR es muy unida. Sí. Y siempre convivimos, platicamos. Ajá. Compartimos experiencias, nos contamos mentiras, verdades, todo para ayudarnos, todo lo que cuente para ayudarnos. Totalmente. Te robo la primera pregunta porque ahora te pusiste del otro lado. Dale, te gané el lugar. Me ganaste, es que nuestros dos lados son buenos, digo, la audiencia ya sabe, pero la pregunta siempre con la que iniciamos es, ¿qué estudiaste? ¿Por qué recursos humanos? Estudié administración de empresas con los jesuitas ahí en el ITESO, en la Ibero de Guadalajara, como le llaman. Yo tenía intención de estudiar algo de humanidades, llámese historia, filosofía, algo así. Mi papá, como buen papá, dijo, te vas a morir de hambre. Yo le hice caso, me metí a administración pensando en una carrera que podías salir y dedicarte a muchos temas, ¿no? Y la verdad es que estando en la carrera, tuve dos grandes profesores. Una que se llamaba Pilar y otro que se llamaba Armando. Y los dos eran ejecutivos de recursos humanos en Guadalajara que también daban clases. Y me enamoré de la carrera. O sea, dije, wow, ¿por qué no estudié en aquel tiempo llamado Relaciones Industriales? Que pues no era tan recursos humanos, digamos, era una parte arcaica del mundo de recursos humanos antes de capital humano y todas estas otras modas de lo que le hemos ido poniendo a la función. Tuve la oportunidad de empezar en esa universidad, tenías chance de, oye, tienes finanzas, marketing y HR, como qué quieres. Y entonces el último año prácticamente tomé todas las materias de HR y me encantó, me enamoré. Y desde entonces, eso fue en el 97, hasta la fecha, me he dedicado toda mi vida a recursos humanos y es mi vocación. Vocare, llamado de Dios, así de plano. Yo sí soy super HR. Tuve oportunidad que en dos ocasiones en PepsiCo y Gerardo Díaz de León y en Cemex, Alberto de Armas, me invitaron al área de ventas. Me gusta mucho la parte comercial también, pero sí siento que recursos humanos es mi vocación. Pero también, pues como sea, tengo el what if, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera ido ahí a comercial, a ventas? Pues tal vez hubiera estado increíble, porque pues también es un área muy bonita, ¿no? De las organizaciones. Ahora sí comprobamos que el 100% que no estudiaron para HR y están en HR, todos tenemos la pregunta, what if? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera quedado en... Sí. Claro. En ingeniería, en finanzas. Justo acabo de escuchar a Dani, que lo entrevistaron, a un gran amigo también, y que lo admiramos, yo creo aquí todos, que era mercadólogo, ¿no? Sí, ¿cómo se viene de mercadólogo a recursos humanos? Claro, increíble. Totalmente, y ahora está metidísimo el tema de inteligencia artificial. Entonces, creo que no... Somos una generación de personas que no era como la decisión central dedicarnos a esto, pero creo que en el camino nos fuimos enamorando de y como tú dices, es una vocación y eso me encanta. Sí. Yo creo que todos ya traemos algo, ¿no crees, Eddie? O pues tú, Manuel, de que traes esa espinita de
aunque suene la ilusión, claro, pero de querer ayudar o mejorar. Sí, Digo, quitando el choro, pero en serio, sí querer ayudar. A mí sí se me hace que suena romántico, pero también te escuché que decías de poner al ser humano en el centro. Sí. Yo creo que precisamente por eso quería estudiar algo relacionado, no sé, psicología, filosofía, algo, antropología, algo que realmente estuviera el ser humano y su psique, su emotividad en el centro de, pero creo que estando en un entorno de negocios, el área de recursos humanos es lo que más se asemeja. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y poco a poco vamos a ir ahorita descubriendo en la plática, la conversación de estos años de trabajo que llevas en la materia, porque creo que sin duda la función ha evolucionado. Muchísimo. O sea, de cuando llegaste y ahorita te escuchaba relaciones industriales. O sea, para los que no se acuerdan, esto empezó como relaciones industriales. Sí. Luego nos olvidamos de la el tema laboral sindical y ahora estamos de regreso bien metidos en ese tema. Entonces, bueno, regresando a los entrar básicos. En cuestiones políticas, pero sí estamos de lleno. Totalmente. Oye, pero fíjate, digo, no lo digo con el conocimiento de la estoqueada que te digo. Ajá. Digo, ya te conozco, pero digo, eso, pero él viene de empresas donde en realidad son las best practices, o sea, PepsiCo, Cemex, Whirlpool, GNC, o sea, son empresas en realidad. Cervecería Cuauhtémoc. Cervecería Heineken, o sea, prácticas globales. O sea, que son prácticas globales en el cual te ha tocado ver cómo el liderazgo ha ido, digo, tu seniority ha ido evolucionando, pero también cómo esas empresas de best practices han ido cambiando también y ayudando a muchas otras seguir esos pasos. Totalmente, totalmente. Es como quien impulsa esto, estos movimientos. Me tocó que cuando fuiste presidente de ERIAC, trajiste a la localidad el tema de Dave Ulrich aplicado. Un RBL, ¿no? ¿te acuerdas? Claro, con Ernesto Uche. Ahí fue donde tuve el privilegio de conocer. Ahí nos conocimos y era un grupo bien chiquitito, del cual todavía siguen nombres como el de Dulce, Exenda, y otros tantos. Bueno, ahora tienes... Buchanan también estaba ahí con nosotros. Buchanan también lo tomó con nosotros, Creo que hay gente súper talentosa que en ese momento lograste unir para hacer una comunidad y aprender a traernos las prácticas de lo que en ese momento iba a ser hoy HRBPs. Pero lo tuvo que traer Manuel, porque la verdad es que no había una oferta en la localidad y era cómo nos volvemos socios estratégicos del negocio, cómo nos volvemos consultores, y fuimos recorriendo un camino bien interesante. Justo en PepsiCo, ahorita que hablas de las mejores prácticas, creo que es un privilegio cuando tienes la oportunidad de trabajar en ese tipo de empresas, porque aprendes pues lo mejor, lo top, lo más, digamos, las best in classes o best in practices que comentas. Y yo ahí conocí, por ejemplo, a Ulrich. Y me hice fan de Ulrich, estando en PepsiCo en Sabritas, lo leí. No fue por su culpa, entonces. Sí, bueno, yo así dije, este cuate es el gurú, o sea, él es. Sí. Y entonces lo empecé a leer mucho y todo, y ya cuando, pues también decía por ahí Joaquín Sabino, cuando tienes oportunidad de estar en una posición importante, digamos, presidente del ERIAC, para mí es muy, muy importante. Claro. Me siento muy afortunado de haber estado ahí, el poder acceder o accesar a ciertas personas cursos, prácticas, te traerá, pues no sé, a Valdano, que soy muy futbolero, entonces, oye, pues tráete a Jorge aquí a que platique con nosotros, o tráete a RBL a que te apoye a toda la metodología y toda la sapiencia que tiene Dave Ulrich, ¿no? Entonces eso creo que fue bien interesante. Sí, me acuerdo perfectísimo de eso. Entonces me ha tocado vivir contigo este tema de cómo llevar esas mejores prácticas. Por eso hablaba del tema de la comunidad. Creo que Manuel se ha distinguido en la comunidad de HR por traer y poner ideas innovadoras sobre la mesa, que no siempre son bien compradas por todos, o sea, porque al final no pudimos seguir con ese programa después de ese episodio, ahí se quedó, y creo que fue bastante buena esa generación. Pero fíjate, perdón que te interrumpa ahí, lo que me gusta de gente como Manuel, que tienen esa experiencia, que a veces les aprendes mucho de los comentarios, o sea, porque para ellos es algo normal estar platicando un proceso o algo que leyeron o algo que pues ellos ven normal por el nivel que tienen y por el exposure que tienen, pero a veces de muchos comentarios que hacen, yo con Ulrich me hice súper fan por cómo él lo mencionaba, hubo otros autores que mencionó, pero te invitan mucho con su plática a que tú investigues.
Sí. Y te prepares. Sí. O a lo mejor eso no te lo dicen, yo sí te lo digo en serio. Muchas gracias. O sea, escucharte en algunas ocasiones que te he escuchado, por no decir en todas, pero mencionas cosas que dices tú, mira, ellos están viendo eso. Entonces yo en mi empresa, pues déjame calarlo al nivel que tenga. Claro. O investigar esa práctica que él está mencionando. Porque para ellos, que es complejo, les está funcionando, o a lo mejor que empezamos con poquito y empiezan a cambiar las cosas. Y sí, y funciona. Yo creo que eso es muy importante de la gente que tiene ese tipo de experiencia. Pero justo es el poder de la comunidad, ¿no creen? O sea, yo sí, claro. O sea, cuando te rodeas de gente que, digo, todos estamos aprendiendo de todos. Eso creo que es lo interesante. Y precisamente ahí quería comentar, por ejemplo, un libro que estoy leyendo ahorita que se llama Nexus, de Harari, que decía precisamente eso, la democracia es una conversación, ¿no? Entonces, de verdad los felicito por abrir estos espacios de diálogo que seguramente nos ayudarán a seguir inspirándonos todos a todos, ¿verdad? Sí, de eso se trata. Esperemos. Eso es echar un blog y hablar un poco desenchufados. Pues nos divertimos mucho. Es que nos gusta mucho hablar, Edith. Necesitamos ese tipo de espacios, pero bueno, una de las grandes pasiones, y cuando te he escuchado mucho hablar, Manuel, hablas muchísimo de liderazgo. Creo que tenemos autores y estilos de liderazgo que nos fascinan, el liderazgo consciente, que es una como de los, Fred Kaufman y su estilo, que para mí es como de los grandes. También, sí, que está con ellos, ¿no? Exacto. Entonces, como que toda esa línea de liderazgo, creo que los dos nos gusta muchísimo. Pero, ¿cómo diferenciarías el liderazgo de cuando empezaste a trabajar? Porque ahorita estabas hablando de que en 97 estaba saliendo. Estaba saliendo, sí. Del 97 a casi 2020. Sí, exacto. Más de 25 podemos poner. Sí, podemos poner, ahí nos dejamos. Más de 25. Más de 25. Iba a decir más de 2 décadas, casi 3, y se me quedó ahí la idea. Por eso puse más de 25. Más de 25. Entonces, ¿qué ha cambiado a lo largo del tiempo, Manuel? Fíjate, tuve la oportunidad, me acuerdo cuando salí de la organización, más bien de la universidad, de entrar precisamente a PepsiCo, a Sabritas, y creo... Digo, PepsiCo es una gran escuela, mejores prácticas, procesos, todo está muy bien documentado y todo, pero recuerdo que era un liderazgo sumamente rudo, ¿no? Porque luego los de Gamesa, hoy tengo oportunidad de trabajar con por ejemplo, con otros ex PepsiCo, Rodrigo Carretero, que seguro también lo conocen, un gran tipo y todo, y me decía, es que saludos, Rodrigo. Saludos, Rodrigo. Te esperamos por acá. Me decía, es que ustedes eran los rudos, nosotros éramos los técnicos, ellos están en Gamesa, y Sabritas era como la parte fuerte, dura, mercado, tenías que estar todo el tiempo ahí. Grandes aprendizajes, o sea, era como un liderazgo de mucho resultado, de mucho golpe, mucho empuje, mucho drive. Tenías que estar, por ejemplo, todos a la salida de la ruta de las combis, ¿se acuerdan? Aquellas combis de Sabritas y todo. A las 6 de la mañana en Querétaro, hacía mucho frío, yo me acuerdo ahí con mi chamarrita así con la carita feliz aquí, ahí. Hey, Lick, el Infonavit, ¿qué onda? ¿Cómo están? Y entonces está padre porque conectas y todo. Me acuerdo una anécdota que me gusta mucho platicarla de, oye, no podíamos contratar a unas personas en Acapulco. Y le digo, no puedo, tocayo. Era mi tocayo, el director divisional. Me dice, a ver, vete y ve quiénes son los que mejor ejecutan en la ruta y no sé qué. Regreso, oye, pues Chiclets Adams, ¿no? Tenían una ejecución espectacular en una ruta. Y me dice, muy bien, ahora te quedas afuera de la tienda hasta que pasen los vendedores, el vendedor, el repartidor y no sé qué, para que a esos cuates los quiero aquí en Sabritas. Si nosotros pagamos más, ya sé, entonces sí se puede. Y ahí me tienen ahí en el sol de Acapulco, esperando. Entonces, contestando un poco la pregunta, yo creo que antes era un liderazgo altamente enfocado en resultados, con un costo vivencial y emocional muy fuerte, muy rudo. Aprendes muchísimo, era gente que llegaba, o sea, no llegaban a la meta de ventas y lo regresaban, ¿no? ¿Cómo? No vendió regrésese. Y ahí los veías. Termínale de vender. Termínale de vender. Así, entonces, digo, PepsiCo, súper buena empresa, pero aquel tiempo estar en la operación tenía un costo alto, tenías muchas retribuciones también, ¿no? O sea, estaba muy padre, aprendías mucho y te pagaban bien y todo, pero ese estilo de liderazgo era altamente enfocado en resultados. Creo que afortunadamente hemos ido evolucionando. Ha ido cambiando. ¿Qué crees que ha cambiado? Creo que la gente ya no está tan dispuesta a ese proceso de desgaste. Creo que hay varias cosas que nos han ido
pasando, ¿no? Los cisnes negros, ¿no? Por ejemplo, la pandemia, y muchas cosas, ahorita los aranceles, y siempre hay esos cisnes negros o esos eventos que no son predecibles, que son de alto impacto, que nadie se los imagina y que van cambiando a la gente. Creo que nuestras generaciones o las generaciones, pues millennials, centennials y las que siguen, pues cada vez como que están buscando un mayor equilibrio entre la vida personal y todo. Y yo les digo, y si es eso ser millennial o centennial o la generación que sea, yo también quiero. O sea, yo no me siento desligado de buscar tener una vida feliz, de estar saludable física, emocional y mentalmente, de buscar tener una familia, ¿no? O sea, el que no sea a costa de, o sea, que sí pueda ser entregar resultados, tener un muy buen delivery, tener un performance buenísimo, pero no a costa, por ejemplo, de tu salud, ¿no? Claro. Yo creo que mucha gente ya no está dispuesta a eso. Totalmente. Y creo que está bien, creo que hemos evolucionado. Yo creo que está bien, o sea, todo lo que hemos evolucionado en esa parte. Rescato mucho lo que dices, o sea, para mí estar involucrado en el proceso como recursos humanos, o sea, es un must. Yo es fecha que me meto a los procesos, me meto a la producción, me meto a todo porque creo que eso te enriquece y es lo que te hace un socio estratégico del negocio. Sí creo que las nuevas generaciones probablemente por los estilos de liderazgo en el pasado o a lo mejor nosotros por esa parte paternalista que tenemos, los podemos deslindar un poquito de eso. Yo sí creo que es bien importante lo que tú has vivido, lo que nosotros hemos vivido, de que la gente que esté en recursos humanos vea y disfrute el proceso. Sí. Porque esas anécdotas, para que sea la primera que cuentas, quiere decir que es algo muy gratificante. Sí. Y eso lo encuentras muy informativo. Muy informativo viendo el proceso. Y eso yo creo son cimientos que te hacen llegar a ser la persona que eres ahorita. Totalmente. O los que somos ahorita. Totalmente. Claro. Totalmente, pero tienes razón, Manuel. Creo que hubo un momento de un alto en la vida en la cual dijimos, ¿sabes qué? Así no puedo seguir viviendo. No o sea, en definitiva, creo que ahora sí nos ponemos mucho más artísticos desde nuestra posición para contratar perfiles. Claro. O sea, desde estar muy conscientes de liderazgo, hacer cambios, estarlo adecuando. Un liderazgo mucho más situacional, pero no del momento, sino del contexto. Exactamente. O sea, ya el liderazgo situacional, aquel que vimos hace los 90. Pasa esto y hago esto. Eso ya no existe. O sea, es... O quizás evolucionó a hacer esto a situacional en el contexto que estamos viviendo, pandemia, aranceles, Trump, etcétera, ¿no? Sí. Ahorita, perdón. No, me gustaría, es que quiero agarrar el punto que pusiste sobre la mesa, me encantó. El tema de cómo conocer el negocio, el proceso, manufactura, el ventas, la mercadotecnia, el tema financiero. Decías por ahí, Edith, en un capítulo que saber cómo se hace negocio. Cómo suena la caja. Exactamente. Y esa parte para mí es súper importante. Yo incluso a mis equipos les digo, ahora sí que parafraseando a Descartes o René Descartes, que tengo un hijo que estudia francés y amigo. Papá no se dice Descartes, se dice Descartes. Muy bien. No sabía, la verdad. Hay cosas que aprende uno. Yo creo que nadie debería entender. Pero bueno, es que les quería presumir que hace cómo decirlo. Audiencia es Descartes. Muy bien. Pienso, luego existo. Aquí es, conozco el negocio y luego aporto. Exacto. O sea, tú tienes que conocer el negocio y luego aportas. Y si no, estás frito, no te sientas en la mesa de los adultos. Citando al buen Ulrich, ¿no? Totalmente. Ahora, ahorita mencionaba algo de las generaciones, han estado cambiando. Pero, ¿qué desafíos tú como CHRO has enfrentado, vamos a decir, en este entorno post-pandemia? En toda la cuestión digital, pues que ha llenado, como quieras o no, incertidumbre. ¿Qué es con lo que tú te has enfrentado en tus equipos de trabajo? Yo creo que cada vez es más importante la experiencia del empleado. O sea, la experiencia que le das end-to-end, desde que lo contactas, te das cuenta cómo empresas nativas digitales tienen procesos muy ágiles, de mucho enganche, que todo es digital y que sí hay un momento en donde si vas pasando ciertos filtros, ya entra el ser humano, ¿no? Ya. No sé, o sea, te mandan un caso de negocio, te contactan LinkedIn, ¿no? Te mandan un caso de negocio, tú lo respondes, es que yo soy uno para hacer el benchmark. Ok. Y estaba interesante, como sea. Entonces, ya, oye, te mandan ese, te lo analiza cierto grupo de expertos
y ya como que pasas y te mandan otro. Y luego ya tienes una entrevista que puede ser grabada o te mandan ciertas preguntas. O sea, como que mucho el primer contacto ni siquiera es con personas, ¿sabes? O sea, como que va haciendo un funnel o un embudo en donde ya llega un punto en donde ahora sí que pasaste ciertos temas, pero desde ahí, ¿qué te dice la empresa? Oye, yo soy digital, yo estoy usando altamente la tecnología, soy súper ágil, pero bueno, tampoco pierdo el punto humano en donde ya para cuando, oye, este es un candidato serio, o sea, es Hermes, Edido o Manuel. Bueno, a estos tres sí los voy a entrevistar. Exacto. Y ya vas como depurando. Creo que la experiencia del empleado cada vez es más significativa. O sea, creo que la gente valora mucho eso. O sea, desde el primer contacto, entrevistas el primer día, compensación, beneficios flexibles. Como que veo que han ido cambiando las prioridades. Pero tú decías, ¿no? De las generaciones. O sea, prácticamente somos seres humanos y queremos siguiendo lo mismo. Sí. Pero como que lo que era uno para, por ejemplo, o sea, los boomers, ¿no? A ver si no me meto en problemas, pero el dinero, ¿no? Y a lo mejor ahorita el dinero sigue siendo importante. Claro que es importante, pero a lo mejor no es el uno, ¿no? Exactamente. Entonces ahí como que eso ha ido cambiando. Pero fíjate lo que mencionas, Edith, yo ahorita tú tienes mucho contexto en esto, pero cómo él pone lo de inteligencia artificial como un soporte a lo que está haciendo. No como que me vengan y me hagan esto. No. Es un soporte a mi proceso porque eventualmente alguien va a tener el contacto con esas personas. Exacto. Pero esa partecita del proceso, ellos están utilizando la herramienta, no la herramienta te está utilizando. Te está utilizando a ti. Y yo creo que debe aplicar en todos los procesos. O sea, gestión de talento debería ser un proceso que se apalancara de inteligencia artificial en muchos momentos. Totalmente. Agendas de desarrollo, que no tuvieras que estar guiando, sino que fuera como mucho más gamificado y que te fueras recorriendo el camino para que supieras cuando estás listo. Y creo que en el proceso que mencionas, el tema de la experiencia del colaborador desde la entrada hasta la salida. Sí, o sea, creo que en muchas ocasiones nos olvidamos del tema de la dignidad en la salida, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde siempre dejamos las organizaciones como un hilo muy sensible en el cual, ¿cómo mejoro? Porque forma parte de mi marca empleadora. Esa persona que se va de la organización va a seguir hablando de mí. Bien o mal va a depender del proceso. Sí. Eso depende de nosotros. Y hablando, por ejemplo, de PepsiCo, yo recuerdo que duré 10 años en no podía comerme otra marca por lo bien que salí y que veía que alguien compraba de mi familia o amigos de otra marca. Y yo, ¡no! No compres eso. No compres eso. Esto es mucho mejor. Y, Manuel, hace 10 años que no trabajas ahí. Bueno. No, pero sí es mejor. Cómpralo. Pero es mejor el otro. Pero se vuelve grandes. Claro, ese engagement te vende no solamente que te pregunte alguien, oye, Manuel, ¿me recomendarías entrar a trabajar a PepsiCo? Y seguramente tú dirías, claro que sí, es una gran escuela. Oye, Manuel, ¿me recomiendas ese producto? Claro que sí, porque buenísimo. Está hecho de esta y esta otra manera. Vende por todos los lados. Sí. Entonces, de repente, no hay que olvidarnos de esos momentos, de los momentos de vida del colaborador en la organización, hacerlos significativos, dignos y memorables para que sigan siendo embajadores de nuestras propias marcas, ¿no? Sí, totalmente. Porque y ahí sí cada generación lo pone en una prioridad diferente. Sí. Alguien, oye, ahí duré 30 años y no importa si te trataron bien o mal. El gusto fue duré 30 años. Hay otros que dicen, oye, duré 2 y el aprendizaje que tuve fue para crecer exponencialmente, ¿no? Y me fue muy bien. A fin de cuentas va a ser la experiencia del empleado que tuvo de entrada a salida, lo que va a enriquecer en un futuro a la marca. Totalmente. Pero en el presente a los que se quedan. Sí. Totalmente. Me encanta. Ahora, creo que todas las organizaciones, no he escuchado una sola organización ni a un solo CHRO, porque nos tocó estar en un desayuno hace tiempo, que hable del tema de la transformación digital, de las transformaciones culturales en las organizaciones. Y creo que ese es un tema que tú ya vienes abordando desde hace tiempo. Te ha tocado transformar culturas, te ha tocado transformar procesos, te ha tocado llevar la parte digital a organizaciones. Entonces, me encantaría que pusiéramos foco en esto porque te ha tocado liderar en diferentes marcas. Y creo que para mí la primera pregunta es, ¿qué ha sido clave para liderar esto? O sea, ¿qué no puedes perder de vista? Quien nos está escuchando, que seguramente su jefe, que podría ser un par tuyo, le acaba de encargar, revisa por favor este plan para que me hagas una guía rápida de change management, o revísate esto para que me hagas no sé qué cuál cosa. Y probablemente ni uno ni otro te dio la experiencia que tú tienes. A ver, cuéntanos un poquito qué ha sido clave para esto.
Mira, me tocó la fortuna de que después de la pandemia precisamente, Whirlpool puso mucho énfasis a nivel global y evidentemente a nivel Latinoamérica en saber que si ya traíamos algo digital, pues como todos, había que pisar el acelerador sí o sí, ¿no? Entonces, en esa experiencia, sí tuvimos apoyo de ciertas consultorías, pero les diría, o sea, como creo que el punto crítico es que el CEO, que ahorita es C-level mexicano, que mis respetos, está totalmente convencido. Yo creo que lo primero que tienes que hacer para cualquier tema digital, de cultura, valores, lo que tú quieras empujar en una organización, es lograr el sponsorship o ese convencimiento real, genuino, de la cabeza de la organización para empujar el tema. Si no, prácticamente está condenado al fracaso, ¿no? Entonces, en este caso, esta persona, Juan Carlos Puente se llama, es un gran líder y con un drive impresionante, y él facilitó mucho y nos dijo, oye, ¿qué necesitamos, no? Y bueno, particularmente luego en las globales tienes un playbook que jala bien en Estados Unidos, en Europa o en algún otro lugar. Sí, pero luego, ¿cómo le haces para que jale aquí? Entonces hubo muchos temas en donde yo me tuve que parar con la CHRO en ese momento y con el mismo Juan Carlos y decir, mira, yo creo que esto sí jala aquí, pero Latinoamérica, porque estamos en Centroamérica, América del Norte y en otros lugares, tenemos una cultura más o menos parecida, costumbres, creencias y cuestiones así. Entonces, sí, yo no creo que vaya a funcionar esto. O el tiempo de despliegue, o la capacidad de asimilación, el contacto con la tecnología. O sea, había muchas variables que había que cuidar muy bien. El change management, estuve muy apoyado en su momento por Luis, y hoy presidente del EDEAC, este tipazo, y Luis. ¡Hola, Luis! ¡Hola, Luis! Luis Mercado nos ayudó mucho, hicimos un proceso de change management muy interesante, muy apoyado y que nos ayudó a entrar y a convencer también luego a las cabezas de las plantas, los directores de manufactura, los directores, y a convencer también como en segunda instancia, antes de ir afuera, o sea, convences al CEO y luego convences a tu equipo, porque hay mucha resistencia. Por ahí decía Ulrich, no de... Ya estoy abusando de Ulrich, pero la verdad es que, oye, es que a todo mundo le vas a quitar su osito de peluche. Claro. O sea, en procesos de transformación se llama apego y dicen que el único ser que le gusta el cambio es un bebé que se acaba de mojar. ¿No? Un bebé que tuvo un accidente. Me está cayendo así como que sí. Como anillo al dedo. Como anillo al dedo. Qué bueno que vino, oiga. Y seguramente como a todos los que nos van a escuchar. Qué bueno que vino, oiga. No, pues gracias. Oye, qué halago. Sí. Qué halago. Pero fíjate lo que está diciendo. Ahorita, ¿estás de acuerdo? Global. Hacer cambios en las empresas que he estado son muchísimos empleados, audiencia. O sea, muchísimos. Miles de miles. Miles. Pero, por ejemplo, cuando tienes esas pláticas que te piden, a veces deben de ser cambios rápidos en cuestión cultural o en cuestión de liderazgo. ¿Cuáles son los errores comunes que en el camino ves tú que pudieras, no sé, que la audiencia diga, estos errores fíjense bien porque son, o a lo mejor no los que cometas tú, sino que el mismo proceso te lo va dando? Yo creo que a veces el sobreestimar, y justo lo acabas de decir tú, Hermes, o sea, el pensar que podemos hacer todos los cambios al mismo tiempo. O sea, yo creo que la capacidad de asimilación de las organizaciones a veces se sobreestima y creo que tiene que ser en fases y tenemos que entender que los cambios culturales llevan tiempo y sobre todo para que se afiancen, para que estén embebidos en la organización. Justo hoy en la mañana. Déjame nomás otra preguntita. Espérate. Hoy al mediodía, me dice el director comercial, oye, ¿tienes tiempo? Sí. ¿Pero tienes tiempo de recibirme? ¿Sí? Sí. Okay. Dale. Entonces empezamos a hablar de muchísimos temas pendientes y tal, y luego salió este tema, la absorción. De repente tenemos un montonal de buenas ideas. Queremos meterlas todas a la licuadora al mismo tiempo, como si estuviéramos corriendo una carrera contrarreloj.
y los procesos de cambio son más de resistencia que de contrarreloj. Totalmente. Vas a ir sorteando diferentes obstáculos y tienes que ir permeando el tema de decir, ok, nos vamos por este lado y ahora le sacamos la vuelta por este lado y seguimos avanzando y seguimos avanzando. Pero de repente este acelere que nos pone el mismo contexto es, aplica 20 cambios este mismo año. No hay manera. Sí, no. Las personas somos personas. Eso no ha cambiado ni previo a la pandemia, durante la pandemia, ni post pandemia. Entonces, ni por las generaciones. Ni por las generaciones. Entonces, creo que lo más importante es medir la capacidad de absorción de tu organización o del área donde vayas a implementar los cambios. Pero de verdad, si no mides esa capacidad de absorción, que mucho tiene que ver con el tamaño de esa organización, que a veces decimos, no, claro, si lo hicimos en Estados Unidos con 8,000 empleados, ¿cómo no lo vas a hacer aquí en México con 2,000? Exacto. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿No? Totalmente. Sí. No puedo estar más de acuerdo. Entonces, creo que la capacidad de absorción, no sé si existe una fórmula, a ver si luego nos la inventamos, para poder calcular cuántos cambios puede absorber una organización. Fíjate. Ahora, pregunta ahí, con todo lo que estamos diciendo y lo que te ha tocado, ¿no es ahí donde debe de entrar HR y posicionarse como ese socio estratégico que estamos buscando que sea? Sí, para darle una cadencia y que tenga también una secuencia lógica, ¿no? Decir, oye, sí podemos llegar aquí del punto A al punto B, pero tenemos que tener cierto ritmo y también tienen que ir pasando ciertos escalones para poder llegar acá. O sea, creo que esa parte sí es bien relevante. Recuerdo ahorita que te escuchaba de lo de la fórmula. Me acuerdo que FEMSA hace mucho en cervecería, antes de lanzar cualquier iniciativa, tenía como un checklist y te decía qué tanto estaba lista la organización o no, con cierta parametrización, para aventarse a la iniciativa en ese momento o preparar más los procesos, los básicos, para poder iniciar un proceso de transformación. Creo que eso que acabas de decir es espectacular, porque creo que nosotros, sin data, como líderes de HR, a veces no podemos justificar el por qué no es el momento del cambio. Pero si tienes data que te pueda garantizar esto y que te dé el soporte, puedes detener un poco esto y decir, a ver, espérame, no estoy listo todavía, necesitamos validar A, B y C, porque si no, no me voy a sentir cómodo con esto y tenemos este riesgo de fracaso. Pero creo que todo habla del tema de recolectar data, de recolectar evidencia de por qué sí, entonces, o de por qué no. Sí. Ahí fíjate, me brinca, digo, ahorita, y me voy a brincar a lo mejor algunas preguntas. Dale. Como siempre, no se preocupen. Hermes siendo Hermes. Sí, como siempre, no se preocupen. Pero, ¿qué skills ves que debe de tener ya en la actualidad alguien que quiere empezar en HR? O alguien para irlo formando en HR para lo que viene. Porque para lo de ahorita me queda claro, pero para lo que viene, ¿qué crees tú qué es lo que tú buscas más bien? Híjole, qué buena pregunta. Yo tengo una predilección por la gente analítica, con estructura mental más ingenieril, porque siempre en HR hay gente muy buena para el soft. Entonces me gusta equilibrar a los equipos. Creo que la gente que maneja bien información, data, o sea, que la gente que tiene esos skills de pensamiento crítico, por ejemplo, que cuestiona, que toma riesgos, pero un poco más la parte dura. Y siempre me ha funcionado porque cuando yo casi siempre HR en diferentes organizaciones, hay más gente del otro lado. O sea, hay muy buenos comunicólogos, hay muy buenos psicólogos en reclutamiento, en atracción de talento y todo. Pero luego, por ejemplo, para un rol más de HR Business Partner, me gusta gente muy analítica que le entienda el negocio, que se meta con capacidades más duras, ¿no? Por mal llamadas, pero bueno, así las decimos. O sea, me gusta muchísimo tener un balance en los equipos. Contestando un poco la pregunta, yo creo que lo ideal sería tener un balance entre los dos. O sea, que sepas hablar temas de cultura, de valores, que te metas a temas de bienestar, ¿no? De calidad de vida, cuestiones de ese tipo. Wow, o sea, eso es súper importante, pero sin descuidar lo otro. Al otro que es saber de temas de ley, de compensaciones, beneficios, meterte a temas de análisis, de llevar casos de negocio, business case a las altas esferas. Alguien que te sepa traducir esos datos. Exacto. Porque a veces tenemos muy buenas corazonadas, ¿no? La experiencia, la vida,
las organizaciones, el feeling, la intuición, lo que tú quieras. Sí. Pero para mí eso no es nada si no llegas con datos. Sí. Vayan y visiten las carreras de actuaría. Se van a encontrar con que aquí hay una muy buena facultad de actuaría en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tengo un actuario actualmente que lleva lo de People Analytics en base y está espectacular. Okay. O sea, yo nada más le hablo y le digo, oye, quiero corroborar y cruzar A, B, C y D. Perfecto, ahorita lo resolvemos. Tas. Mágicamente ya sacó. No es la persona que va a ir a hacer un cambio cultural, es la persona que te va a dar el sustento para que puedas ir a pelear una idea. Sí. Yo creo que como yo lo veo, las mejores decisiones que puedes tomar como recursos humanos tiene que ser una combinación del número que vas a afectar en el negocio con el ambiente que vas a mejorar. Sí. Totalmente. Porque hay, o sea, como yo les digo en la escuela, o sea, el dinero en una empresa es una consecuencia. Sí. O sea, va a ser una consecuencia de manejar bien a toda esta gente que tienes. Le digo, si a un dueño le preguntas, si todos fueran igual que tú, no, ni me preocupo. Lo cual estoy de acuerdo. Pues, si todos son como yo, van a hacerlo y va a ser un éxito, pero no son. Entonces, manejar esto bien como consecuencia te va a dar, pues, que tengas mejores procesos, por ende, mejores cosas. Sí, yo creo que sí, un buen diagnóstico incluye la parte tanto cuantitativa como cualitativa. Sí. Sin duda. Y eso, fíjate, puedo discernir aquí, no puedo estar no de acuerdo contigo. Claro. Con esta parte de que si todos piensan igual que el dueño, yo creo, y a lo mejor estamos de acuerdo en el punto, pero cuando dos pensamos igual, uno sobra en el equipo. Totalmente. A mí me parece... Uno no hace nada. Exacto, me parece que es muy padre trabajar con gente que piensa igual que uno, pero no te complementan, es cómodo, pero no te retan, pero, o sea, yo creo mucho en la diversidad. La verdad es que trabajar con ingenieros o con actuarios pues, no está fácil, ¿verdad? A veces les tienes que seguir el hilo, o con gente que tiene un amplio dominio de temas soft o psicológicos o antropólogos o cuestiones así. Pues también te pueden sacar pero todos integrados suman. Yo les diría que para mí parte de lo que me ha ayudado a tener la suerte de estar en ciertas posiciones es poder combinar esos skills de los diferentes miembros del equipo y hacer una suma impresionante de diferentes personalidades, cualidades, skills. Entonces eso se me hace buenísimo. Me encanta. Pues es que eso es lo más padre. Sí. De que te digan que no. O sea, ¿y por qué no? Está bien padre de que con tu equipo tengas una idea y te digan, oye, la idea está bien, pero no por eso. Y la empiezan ellos a complementar. ¿Y tú también? Sí, claro. O sea, y tú también a crecer, a complementar y hacer una buena y excelente idea. No hay proceso tan rico de aprendizaje que no estar de acuerdo en una idea y construir en conjunto, ¿no? Sí. Pero creo que los seres humanos le tenemos como mucho miedo a la confrontación, ¿no? Y no creo que culturalmente también Latinoamérica como totalmente. Que los sajones o anglosajones son más directos. Claro, y entonces nosotros nos vamos por las ramitas y le vamos sacando la vuelta para no tener una conversación de manera directa. Oye, esto asertiva. No me está gustando, no me estás dando el servicio. Me acuerdo perfecto de una clienta interna que tengo en el trabajo que me dijo, oye, está bien, te la compro, pero te voy a retar. Pues no me hubieras dicho 2 veces, ¿verdad? La palabra te voy a retar es como, ok. Un acicate. Sí, o sea, muévete y muévete rápido, porque esto hay que sacarlo como del lugar, ¿no? Entonces, creo que el que te lo digan así de directo no sucede en muchas organizaciones. Te van sacando un poco la vuelta y entonces se van haciendo como falsos consensos. Y esos falsos consensos nada más te traen reprocesos, retrabajos y retrasos que en esta época no podemos vivir. No. Te terminan pasando una factura. Bien cara. Sí. Totalmente. Totalmente. Oye, Manuel, y hace ratito hablabas del tema de PepsiCo, Sabritas Gamesa era, ¿no? Sí. Los rudos y los técnicos. Sí. O rudo y cursi, ya rudo y cursi, más moderno. pero también hace poco, platicando contigo, hablábamos del tema de, oye, no puede haber salud mental si los economics no se dan, ¿no? Y menos en este momento. Sí. Entonces hemos tenido esas discusiones en los últimos meses. Entonces ahora me gustaría escucharte de ver empatía versus un equipo de alto desempeño que da resultados, cómo se combinan, qué va primero, cómo lo visualizas. Yo creo que se pueden los dos. O sea, yo creo que puedes tener un liderazgo empático que dé resultados.
Ahora sí nos vamos otra vez a los clásicos, ¿no? Don Eugenio y los grandes señores y viejones que formaron las empresas regias y que tuvieron un impacto no nada más en la ciudad, sino en la región y en el país. Creo que eran súper demandantes y súper trabajadores y te exigían resultados, pero el tiempo, sobresalientes y el tiempo y matabas por ellos y nadie se quería salir de ahí y todo. Pero eran súper empáticos. Sí. O sea, no sé, ¿no? Ninguna consideración económica por encima de la dignidad humana. Divino. O sea, hablando de la dignidad humana en su decario, ¿no? En su decálogo. Dices, wow, o sea, este cuate lo pensaba hace 1000 años que todavía esos temas no estaban en boga, no eran genuinos. Entonces, yo sí creo que puede ser un líder de alta exigencia, que puedes formar equipos de alto desempeño, pero tienes que ser súper empático. Y el ser empático, para mí, es estar cerca de la gente, conocerla realmente, tener un interés genuino en ellos. Particularmente luego en recursos humanos, como que dices, como que a la Cruz Roja, ¿quién le ayuda? O sea, una parte de que somos muy dados a apoyar a los demás y no siempre lo somos con nosotros mismos. Hace poquitito me acaba de pasar una denuncia, un tema delicado, y la chica me dice, no, pero pues es que, pues no. Le dije, a ver, si viniera cualquier persona que no fueras tú a denunciarte algo así, ¿qué harías? Actuaría de inmediato. Luego, o sea, yo sí espero claro, que tú misma te protejas, que te cuides, ¿no? Y eso era una DRH. O sea, como diciendo, yo tengo que tener la piel más gruesa. No necesariamente. Yo no creo, es más. No. Creo que no. O sea, tenemos que ser igual de sensibles, igual de humanos y de cuidarnos como cuidamos a nuestros clientes, al comercial, al financiero, a todos ellos, ¿verdad? Somos parte de ese andamiaje de la organización. Totalmente. O sea, no sé qué opinen ahí. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo, porque eso te lleva mucho a tener un liderazgo consciente. Sí. O sea, de que tu equipo, digo, los líderes que tengas en tu organización, tu equipo, tengan un liderazgo consciente en la organización. Totalmente. Ahora, ¿eso crees que se pueda formar o crees que es un skill con el cual ya lo traes? Que yo creo que es importante. O sea, poder decir, ¿lo formo? ¿Es un skill que desarrollo? ¿O ambas? ¿O ambas? Wow, qué pregunta. Esa sí estaba, esa sí se la mandó. Wow, qué pregunta otra vez. Es para ganar tiempo siempre. Sí, siempre. Son de las muletillas que usa uno. Mira, yo sí creo que uno trae cierta propensión a hacer, pues tal vez tener más sensibilidad, más empatía. Es medible en psicometría, ¿no? Sin duda hay cosas que en casa se forman, se ven, no sé, o sea, por ejemplo, el trato de tus papás hacia la persona que te ayuda en el aseo, cuestiones así que vas agarrando cierta sensibilidad y que te van formando, no nada más en temas de personalidad, sino también de valores. Creo que sí, pero también creo que es súper moldeable y súper trabajable. Los grandes descubrimientos de neurociencias ya nos echaron por la borda todo eso de que el chango que no apruebe maromas nuevas y las maderas no agarren el barniz. Todo mundo ya sabemos que sí podemos agarrar barniz y que sí podemos aprender maromas nuevas, ¿no? Entonces, dicho eso, creo que, por ejemplo, tú puedes tener gente, ingenieros, actuarios y todo muy humanos. O sea, no está peleado. Ahora, claro que en una organización pues deberías de tener un set de cursos, de cuestiones que te puedan ir ayudando a desarrollar las habilidades socioemocionales y de liderazgo de la organización. O sea, no se da espontáneamente. No. Se puede trabajar, sí se puede trabajar. Si tú quieres tenerlo más rápido o una curva de aprendizaje no tan complicada, pues deberías de estar buscando gente que ya tenga un cierto perfil, así, sobre todo en áreas como ventas, HR, o sea, que las que tocan al cliente interno o externo. Por ejemplo, yo sí buscaría a alguien que, por ejemplo, tenga muy buenas habilidades de comunicación o que tenga muy buenas habilidades de trato, que desarrolle alianzas, que esa parte creo que sí lo buscaría de diseño, pero todos tenemos gaps, o sea, todos tenemos que trabajar. Yo toda la vida pues he estado estudiando y leyendo y trabajando en ser mejor, y que si el coach y que si el mentor, que si o sea, siempre tienes que estar trabajando en ti
y todos lo tenemos que hacer todo el tiempo, ¿no? Totalmente. Qué bueno que dices, aguántame, a ver, ahí voy. Es que es súper valioso el tema de hacernos suficientemente humildes como líderes para saber que nunca estás completamente hecho. Creo que en el momento en el que crees que eres un líder, ya perdiste completamente el piso y no te vas a seguir desarrollando. Y el proceso de liderazgo es un proceso de autoaprendizaje. Es como un círculo virtuoso, sigues aprendiendo y sigues reconociéndote y sigues desarrollándote para poder entonces sí trascender a través de las personas. Claro. Pero si no lo haces de esta manera y entonces un título nobiliario crees que te hace líder, entonces sí perdiste toda proporción y estamos perdiéndola, pero por completo. No, totalmente. Digo, y no es barba ni nada, ya saben que Didi yo no le voy a hacer la barba, pero por ejemplo yo la considero mucho como una líder consciente. A ti, por como te he escuchado, también. Yo creo que es bien importante para los equipos y para la gente poderles decir en tu organización cuando quieres que sea liderazgo consciente, porque puedes dar materias y puedes dar cursos, pero les puedes decir, mira, ella aplica un liderazgo consciente. Predica con el ejemplo, claro. Predicar con el ejemplo para que la gente agarre también esos role models. Sí. Totalmente. Y digan, él con sus gaps, ella con sus gaps, pero su liderazgo es de esta forma. Sí. La gente lo puede palmar más. Sí. Yo sí soy fiel consciente que creo que teniendo gente preparada y que la prepares para este tipo de liderazgo, analizando sus skills, la gente los puede ver. Sí. Lo puede palpar y van a imitar ese tipo de liderazgo y la organización va evolucionando. Eso no quiere decir que después no cambies el tipo de liderazgo, pero en este en particular es mucho del ejemplo. Sí, y desafortunadamente pasa al revés. O sea, cuando tienes un buen líder, cuando tienes un líder autócrata o que trata mal a la gente y todo, también eso permea. O sea, y el role model es pues para negativo, bien y para mal. Sí, juega para bien y para mal. Entonces, para bien y para mal. Hay que estar bien conscientes de que podemos poner a una persona en una situación, en una posición de liderazgo que le puede hacer mucho daño a la organización. Sí. Qué difícil una situación como esa y cómo tomar decisiones rápidas. Hace días también platicaba con una persona que decía, no sé hasta qué momento es justo seguir tolerando situaciones como estas, hablando de mal liderazgo, no solamente por mí, y era un jefe que hablaba de su subordinado, no solamente por mí y por el equipo del subordinado, sino por los pares de ese subordinado que están viendo que culturalmente estamos permitiendo comportamientos que van en contra de tu propia marca de liderazgo. Y creo que en estos momentos de cambio, de repente, por contratar un skill técnico súper fuerte, te dejas llevar en la inercia, ¿no? Sí. ¿Te acordaste de alguna, verdad? Sí, de varios. A ver, no los nombres, pero... No, ya sé, no. No los tienes que hablar, pero a ver. A ver, cuéntame más. No, en aras de lo... Cuéntame más. De la parte técnica, ándale. De la parte técnica, tecnológica, ciertos skills, por ejemplo, digitales, ¿no? Cuestiones así. Que incluso el mismo mercado laboral te los está considerando overpaid 30, 40%, y tú dices, por fin encontré uno, y te das cuenta que no tiene sus skills de liderazgo. Es una encrucijada. Sí. Es todo un tema. Y nos estamos enfrentando a las organizaciones a eso. De repente ves un sobrepago en esos perfiles, los entrevistas y dices, caray, se me hace que yo te pagaría la mitad. ¿Sabes? ¿De dónde? Ajá. Sí, pero pues, estás pagando la capacidad técnica, claro. no estás pagando la capacidad de liderazgo, y para ciertos puestos empezamos a pagar más sobre las capacidades de liderazgo, ¿no? Fíjate que a mí me tocó un caso hace 2 semanas, 3 semanas o a lo mejor, de esas de que te piden un perfil, pues el Super Saiyajin. Ajá, que vuele. Y les digo, o sea, sí puede existir, pero a lo mejor no de nuestro producto, pero sí todo lo que dicen. Happen to know que no es lo que hacen aquí. Ajá. Pues si lo hayas, pues lo hallé. 57 años la persona, y me dice, sí me vas a contratar. Le digo yo, pues, claro. Pues sí, le digo, ¿por qué? Porque tengo 57 años. Le digo, yo tengo 49. Sí. Le digo, ¿y cuál es la...? Sí. Pero yo creo que hay todo impresionado porque decía, voy a tener una oportunidad. Qué impresión, va. Nueva. Tiene 2, 3 semanas. Lo vieras ahorita, parece un chamaco de 25 años con experiencia de 35 años de experiencia. O sea,
lejos de romperla. Otro paradigma a romper. Sí, claro. yo me estaba mordiendo la lengua para dejar que terminaras, pero creo que es otro paradigma a romper. Lo debemos de romper por una razón. Yo creo que, por ejemplo, la parte de la comunidad hemos avanzado de manera importante y que les gusta 10, 15, 20% tal vez de la gente. En temas de género también hemos avanzado 50-50. Sí. Bueno, hay una noticia para todos, para toda la audiencia. A esas edades vamos a llegar todos. O sea, aquí es el 100% de la gente. Vamos a envejecer. Ojalá todos lleguemos a los 60, 70 y haya gente como nuestro buen Hermes que nos siga contratando. Pues sí. Creo que eso es algo que tenemos que trabajar. El tema del edaísmo, después quiero traer a alguien que hable de ese tema, porque creo que es algo súper importante. Que necesitamos educarnos. Sí. Porque puedes pertenecer a una minoría. Ojo, puede ser, en mi caso, pertenezco al tema de la minoría que trabaja para el tema de la equidad de género, ¿no? Y hay otras minorías en las cuales estuvieron trabajando por la pertenencia a la comunidad, la religión, etcétera. Pero la discapacidad. Pero como dice Manuel, el tema de la edad, todos vamos a recorrer el mismo camino. De esa no te puedes salvar. De ser esa minoría, no te vas a excluir. Sí. No hay manera que te escabulles por ahí. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer las organizaciones para tener líderes como Hermes que digan, no me importa tu edad, yo estoy contratando tu capacidad? Claro. A mí qué más me da la edad que tengas en este momento, sino el valor que me vengas a aportar. Contratar embarazada. Exacto. O sea, oye, me voy en 2 meses, pues ni modo. No va a tardar 6 en encontrar a alguien como tú. Pues mejor. Meses, y luego regresa. Y luego regresas. Imagínate el engagement que generas ahí, el compromiso. No, grandísimo. Sí, totalmente. Grandísimo. Pero en esas acciones, digo, tú lo mencionaste ahorita, hay que jugársela uno también como recurso humano, decir, oigan, pues estamos haciendo algo bueno. Porque lejos de que lo contratas tú por el perfil, lo que tú quieras. Claro. Pero internamente se crea una ola que dicen, oye, súper positiva. Pues está padre, ¿no? Culturalmente le pegas una cierta... A una gran parte de lo que quieres, de lo que quieres mejorar. Pues. El mensaje es contundente. Sí. Aquí lo importante es el talento. San, se acabó. Sí. El talento no tiene etiquetas, o sea, vámonos con eso. Entonces creo que sí, es otro paradigma que tenemos que romper. Qué bueno que salió sobre la mesa. Y es algo que nos está costando también trabajo a quienes lideramos la función, porque durante muchísimo tiempo le pusimos a los perfiles de puesto menores de 50. Sí. Muchísimo tiempo, claro, yo me acuerdo perfecto, este puesto es hasta 45, ni siquiera llegabas a los 50. Hace poco vi una publicación, decía de 35 a 45, dije, ya valí madre. Ya estoy fuera de mercado, Tengo 49, ya valió madre esto. Claro. O sea, ¿qué tienen los de...? Pero digo, ya llegamos a ese momento. Parte, o a lo mejor cuando tenía 28 decían, hombre, me vale madre. Pero ya ahorita dices, qué caray. Y es que pero ya ha cambiado mucho. También creo que obedecía, cuando la esperanza de vida era en 60, o sea, a lo mejor hacía cierto sentido, ¿no? Cuando estamos ya en los 80, 70, bueno, es que la pandemia nos bajó 2-3 años. Pero digamos que pudiera ser 75, 74, más o menos. Oye, pues todavía tienes un buen camino por recorrer y creo que también tienes mucha experiencia para aportar a las organizaciones. No, y aún o súmale esto de, pues no hay periodos de jubilación para las nuevas generaciones. Exacto. No. Ya no vas a vivir de tu cómoda pensión aunque estés topado en tu salario, compadre, te aviso. Entonces es como, pues bueno, ¿cómo empiezo a generar nuevas capacidades? Hoy volví a resaltar algo que he dicho muchas veces aquí, pero es cómo flexibilizarnos, no solamente los líderes, sino el resto de las personas teniendo un puesto de liderazgo, no, flexibilizar nuestra forma de pensar, y la forma de pensar solamente la flexibilizas haciendo más preguntas y entendiendo qué piensa la otra persona, hablando de la empatía. La otredad. ¿Y por qué piensa lo que piensa? ¿Cuál es el contexto que le hace pensar eso? Y de esa manera generas un nuevo conocimiento. Creo que el conocimiento o las capacidades se expanden cuando tienes ganas de preguntar de una manera genuina porque quieres aprender. De lo contrario, si te crees solamente como tu propia rigidez mental de esto es lo que yo pienso, porque yo lo he ejecutado de tal manera, porque siempre lo he hecho así, estás destinado al fracaso. Sí. Y creo que cada vez más difícil, ¿eh? O sea, el ver el de los contrarios, porque todas las redes sociales están diseñadas para
el tema del sesgo de confirmación, que te trae el algoritmo puras cosas que te gustan. Entonces, pues me sale Hermes, me sales tú, me sale Rodrigo, me sale el otro. Y los ahí que me lo caen dicen bien. todos los que me caen bien, que pensamos muy parecido. Y entonces de repente no tienes la oportunidad de la antítesis para hacer otra síntesis, ¿va? Entonces, ahí creo que eso es bien importante. O sea, forzarnos a ver a los contrarios, a ver qué gente que no opines precisamente igual que nosotros, otras culturas, o temas de minorías. Claro. Eso nos ayuda a crecer como personas. Ahora, yo sí no pregunto, sino duda. A ver. Duda, pregunta, bueno, o sea, vale madre. Pero, por ejemplo, está en una empresa punta de lanza. Muchas. Como Frisa, ahorita actualmente. Una empresa muy buena, muy grande. Teniendo la posición que tienes, que es CHRO. ¿Cuál es tu ilusión de decir, este es el deber ser? Así me visualizo. Otra buena pregunta. Está agarrando tiempo. Sí, no, porque la responsabilidad es mucha. Sí, claro. mira. Y por ejemplo, él como persona, teniendo una responsabilidad tan grande, un equipo tan grande que tiene que hacer muchas cosas por mucha gente, pero tú cómo lo disfrutas, cómo te visualizas, pero en el lado agradable. Sí, fíjate, yo creo que Frisa y compañías que tienen 50 o más años, tienen un ADN y una cultura muy fuerte. Creo que ahí el arte que nos toca acompañar, o donde me gustaría contribuir, o me tocó, por ejemplo, en Berel hacer aportaciones, es cómo logras que el ADN de la organización se mantenga, esos foundations, pero le ayudes a actualizarse y a evolucionar. Eso creo que es un arte, esa es mi gran ilusión ahorita en Frisa y en donde está. O sea, me cuesta mucho trabajo porque no es una cuestión fácil, pero es cómo contribuimos a esa evolución sin perder la esencia. Y esa esencia viene de donde mismo. Ahorita resaltabas el decálogo de don Eugenio Garza Sada. Viene del mismo decálogo el nacimiento de Frisa, que es la organización de Colaboras Ahora. Pero creo que ese decálogo es aplicable desde los años 70, que creo que fue su publicación, hasta el día de hoy, pero íntegro. O sea, no le tienes que quitar ni una palabra, ni una frase, ni nada. Entonces, si no has leído ese decálogo, de verdad, métete a la página de FEMSA, lo vas a encontrar muy accesible. Y si lo pones en un buscador y le dices decálogo de don Eugenio Garza Sada, ChatGPT te puede hacer hasta un escrito adicional. Pero creo que te va a ilustrar muchísimo acerca de cuáles son los fundamentales de las culturas que no quieres cambiar, que eso es súper valioso. Correcto. Qué impresión. Pero no le puedes dar la espalda a lo digital, a lo nuevo, claro. A lo nuevo, a la inteligencia artificial, a muchísimas cosas que están pasando en el mundo. Totalmente. Y mantenemos la ilusión de querer mejorar donde estés, que es y ayudar a mucha gente, porque... O sea, ¿cómo agregas valor? ¿Cómo agregas valor? Exactamente. Sí, en lo colectivo y en lo individual, ¿eh? Yo no me lo han preguntado, pero una de las cosas que más feliz me han hecho en mi vida profesional es ayudar a la gente a crecer. Y hoy día les puedo nombrar, no sé, 10 personas, por lo menos, que tienen posiciones de dirección o de alta, digamos, posiciones ejecutivas de muy alto nivel o posición en HR que tuve la suerte que trabajaron conmigo. Entonces dices, wow, eso es lo más gratificante, ayudar a la gente a que se desarrolle, que logre su máximo potencial. Es de lo que yo me siento más feliz y eso sí me gusta presumir. Y no solo en HR, porque también conozco una persona ahorita que está tomando un puesto de dirección general, que estaba en procesos en Whirlpool, y que te admira muchísimo. Buenísimo. Entonces, creo que... Luego me pasas el nombre para mandarle ahí una carta. Sí, claro. Entonces, creo que uno no se da cuenta cuando tienes una posición de los indirectos. El impacto como que siempre mides los directos. No, pues fulano, sutano, perengano, no, porque los ves, los sigues viendo como que a la distancia, pero que te mande un mensaje a alguien con el cual no trabajaste de manera directa, pero que trascendiste de manera indirecta, es de las cosas más gratificantes de esta carrera profesional. Estar consciente del impacto que generas como líder. Híjole. Sí. ¿No? Eso es impresionante. Sí. Ahora, creo que tengo una pregunta que nos va a llevar a la reflexión, porque quería yo hablar un poco de ¿qué le recomendarías a un joven que que va empezando su carrera de liderazgo? No, más bien es ¿qué le dirías al Manuel de hace más de 25 años? Esa tamatona. ¿Qué le dirías al Manuel de hace más de 25 años acerca de
¿por qué elegir esta carrera profesional? ¿Por qué elegir hacer carrera y hacer de HR tu vocación? Me siento como cuando dijeron con Dani, de que te sientes del lado que hace las preguntas. Yo seguido hago esa pregunta. He tenido oportunidad de hacer, no sé, Horacio Marchán en una plática ahí que levanté la mano o a gente que admiro. Me encanta esa pregunta. Sigo ganando tiempo, se fijan, es la misma artimaña de siempre. Así le hizo el Dani. Saludos, Dani. También así le hizo Dani. Yo me lo encuentro desayunando los domingos con él y con su linda familia. Y la verdad es que se me hace una súper pregunta. Me encanta hace 25 años, cuando iba empezando mi carrera, creo que recursos humanos para mí es la posición o la función de la organización más gratificante, porque hoy día, como está planteada, tienes la oportunidad de contribuir de manera dura al negocio, pero también tienes la oportunidad de tocar a las personas. Y ese es un privilegio que no cualquiera, o sea, el ayudar a tener una organización más justa, más sensible, más equitativa, me parece pues algo pues, que no tiene precio. Qué bonita manera de cerrar, ¿estás de acuerdo? La verdad es que creo que fue un episodio de esos que te hacen mucha reflexión. Yo sabía que este iba a ser como el episodio que lanzara. Aquí quiero seguir viendo las visiones de los CHROs, definitiva. Pero yo quisiera resaltar algo antes de pasarle el cierre a mi querido Hermes. Y tiene mucho que ver con cuáles son esas características que estamos viendo. No es el primer CHRO que conozco que tiene empatía, un grado de empatía altísimo, una conciencia acerca de tengo que seguirme preparando. Es como este tema de yo solo sé que no sé nada. Creo que esa sería una frase que yo pensaría en ti cuando la leyera, como esta capacidad de ser un aprendiz constante y adicional, siempre como listos para tomar el siguiente reto. O sea, como que son esas características que veo comunes. O sea, empiezo a identificar esos CHROs de la localidad y los veo súper empáticos, con ganas de trascender, con ganas de seguir aprendiendo, pero siempre listos para tomar el siguiente reto. Y eso es impresionante. Entonces, si tú estás tomando una posición en un área de recursos humanos, si tú estás tomando la posición de una función de recursos humanos, aprende a mirar con la mirada de estos excelentes CHROs que hay en la localidad, porque seguramente tendrás mucho que aprender. Síguelos en redes, ahorita que nos compartas sus redes, Manuel, y seguramente tendremos muchos episodios como estos. De verdad, muchísimas gracias, Manuel. No, muchísimas gracias, Manuel. Y cierra el episodio. Sí, cerramos el episodio. Primero que nada, muchas gracias. Decían que los jóvenes, ¿qué les pudieras decir? Les recomiendo que vean este episodio. Van a sacar bastante información. Van a ver cómo una persona ha crecido en base a trabajo, en conocer el negocio, tratar a la gente bien, estudiar, ser referente y hacer muchas cosas por la comunidad. Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias. Compartes tus redes y ahorita cierro. Muchas gracias. Pues estoy sobre todo en LinkedIn, es donde publico más. Y lo otro sí lo tengo medio cerrado, creo que es un buen punto que me dicen para ver si ahí me sigo promoviendo un poco más en Instagram o en algún otro. Por lo pronto te pueden encontrar en LinkedIn. Sí, y la verdad es que encantado de poder participar con ustedes en este espacio de diálogo. Estamos haciendo, creo, algo que ojalá le sirva a mucha gente y de verdad mil gracias. Los admiro mucho y muchas gracias. Igualmente. Este fue nuestro episodio número... No me acuerdo. 8. El de Dani fue el 7, este es el 8. El 7, este es el 8. Muy bien. Mi nombre es Hermes Cruz. Mi nombre es Edith González. Y esto fue HR Unplugged. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.